Muy buenas noches, queridos doctores. Mi nombre es Andrés Tito, jefe nacional de negocios de la empresa Optonex. En esta oportunidad, pues agradecer a todos los presentes por participar en este majestuoso webinar. Quiero, quiero presentarles al querido doctor Víctor Arias, especialista en odontopediatría y, bueno, certificado a nivel internacional en sedación consciente con oxígeno nitroso. En esta oportunidad, pues el doctor nos va a dar uso y beneficios sobre el óxido nitroso, ¿no? Que debemos saber, eh, usos y conocimientos sobre el óxido nitroso, beneficios para los pacientes, seguridad y manejo. Querido doctor, bueno, usted ya es un doctor destacado, pues agradecerle en esta oportunidad nuevamente por participar y pues por estar presente esta noche y darnos todo su conocimiento. Doctor Arias, lo escuchamos. Hola Andresito, buenas noches. Buenas noches a todos los colegas presentes. ¿Podemos empezar? Sí, sí, Buenas doctor, ya noches, puedes. doctor. Mucho gusto. Un gusto Gusto, gusto, saludarlo. doctoras. Podemos escuchar. Podemos empezar. Bueno, bueno, queridos doctores, mi nombre, como bien lo dijo Andrés, Juan Víctor Arias. Soy odontopediatra. Mi campo, mi campo más que todo se ha ido desenvolviendo o abriendo ese campo, digamos, sobre la atención de pacientes especiales en pediatría, ¿no? Si bien sabemos que a nuestra consulta van a llegar pacientitos de diferente tipo, con diferentes traumas, ¿no? Entonces, mi persona generalmente atiende a pacientes netamente con sedación. Yo ya no atiendo pacientes con primera consulta, digamos, ¿no? Con el abordaje, el decir, mostrar, hacer, o sea, todas las técnicas de inducción básicas ya yo las como que las evito. Directamente pasamos a los pacientitos que son problemáticos, los que no quieren hacerse atender, los que se botan en el piso, los que han tenido traumas con otros colegas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar un poquito esta charla que les voy a dar acerca del óxido nitroso. También vamos a hablar un poquito sobre lo que es, ¿qué les digo? Midazolam. Vamos a hablar un poquito de sedación profunda, moderada, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vayamos nosotros yendo en el curso, me gustaría que si tienen alguna pregunta, me hagan una pausa y yo con gusto les voy a responder. Bueno, en pantallas tenemos nosotros a Horace Well. Este señor, si ustedes no lo conocen, es el padre de la anestesiología. Y da la casualidad que también es odontólogo, odontólogo, ¿no? Entonces, tenemos un poquito de historia, súper breve. Este señor tenía como era odontólogo, fue a un circo, vio que un payaso estaba inhalando una bolsa, entonces este payaso sufrió un accidente donde tuvo un trauma expuesto, pero la curiosidad es que esta persona no presentó signos ni síntomas de dolor, ¿no? Entonces, averiguando, indagando, Well utilizó el óxido nitroso en pacientes odontológicos para realizar un tipo de sedación, ¿no? Para hacerles la extracción dental. Es así que teniendo esta novedad, se fue a un congreso mundial, ¿no? Donde quiso presentar este avance científico. Da la mala suerte que eligió mal al paciente, ¿no? Eligió un paciente que es eh, alcohólico, ¿no? Donde quiso administrarle el medicamento, el óxido nitroso, pero lastimosamente no surtió efecto porque esta persona ya era resistente a los efectos del óxido nitroso. Tal fue la mala suerte que fue rechazado, volvió y bueno, falleció a causas de otro descubrimiento que él tuvo, ¿no? Del éter, que es otro anestésico.
Entonces ya desde mucho tiempo atrás, nosotros venimos, bueno, el óxido nitroso ya viene haciendo historia. Como bien les mencionaba, soy odontólogo, mi pasión es la odontología inclusiva. En general, bueno, imagino que nosotros, todos los que estamos en esta sala, estamos con esa duda, ¿no? O sea, o tenemos esa inquietud de saber qué es una sedación, tenemos o somos amantes de una sedación, o queremos llevar nuestra atención a otro nivel, un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, dándoles un consejo, ¿no? Mientras más sabemos nosotros de sedación, más complicaciones se nos van a presentar en el camino. Entonces, como bien les decía, vamos a ir hablando del midazolam, vamos a estar hablando de sevofluranos y demás. Nosotros más, esta charla se va a enfocar más hacia lo que es el óxido nitroso. Bueno, tenemos una composición, ¿no? Que el óxido nitroso es incoloro, es estable, inodoro, ligero sabor dulzón, no es inflamable, no se metaboliza y es insoluble. Esta es una, hay que destacar, ¿no? De esta farmacología del óxido nitroso, que donde nos dice que no se metaboliza. O sea, estos iones de óxido nitroso entran a nuestro organismo como tal, dos moléculas de nitrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Entran a los pulmones y salen como tal de los pulmones. Todo vía aérea, ¿no? Utilizando los pulmones, la nariz y la boca. No, es lo lindo de este fármaco, de este medicamento, que no se metaboliza. Entra como tal y sale como tal. Propiedades farmacocinéticas, ¿no? El óxido nitroso tiene una rapidísima absorción. Nosotros podemos titular un paciente entre 3 a 5 minutos. Si es que nosotros tenemos buena práctica ya con el equipo, generalmente yo lo hago súper rápido. Hay técnicas, ¿no? Hay técnicas, hay protocolos para realizar una inducción, una titulación con el óxido nitroso. Podemos agarrar al paciente y no sé, en dos minutos, un minuto, tenerlo re tranquilo, o poder ir titulando paso a paso, paso a paso, para realizar una sedación mínima, ¿no? Que, bueno, acá nos dice que tiene un lugar por la vía pulmonar. Nosotros vamos a trabajar netamente por las vías aéreas superiores, vale decir, la nariz. Va a entrar el óxido nitroso a los pulmones y ahí va a hacer una reacción química y listo. No, la distribución va a ser a través de la sangre. En las zonas muy vascularizadas tendrá mayor concentración del fármaco. Cuando nosotros le preguntamos, bueno, cuando yo le pregunto al paciente, ¿vas a sentir? Yo les digo, no, vas a sentir hormiguitas, vas a sentir maripositas que van a empezar a subir de los pies, en el estómago, en las manos, incluso en tu misma boquita vas a sentir maripositas, les digo entonces. Es así que los pacientes me empiezan a decir que sí tienen un ligero adormecimiento, un cosquilleo, ¿no? Como ya les dije, el metabolismo no se experimenta, tampoco hay biotransformación en los tejidos humanos. Y la eliminación, como les dije, va a ser vía pulmonar, vía aérea, ¿no? Entra como óxido nitroso y sale como óxido nitroso. A los Después, después de estar titulado el paciente, no sé, 1 hora, 45 minutos, nosotros aplicamos oxígeno puro, ¿no? Que es el antídoto del óxido nitroso. Ya el paciente está recuperado totalmente. A los 1 o 2 minutos el paciente se va caminando tranquilo, sin tener problemas. Mecanismo de acción. Tenemos un mecanismo de acción que es tipo analgésico. Lo vamos a ver con un videíto. Eso es gracias a la despolarización de las neuronas, ¿no? En este videíto ustedes van a poder entender
un poquito más de lo que les abro, porque hablar de neuronas, de neurotransmisores, es casi todo un módulo. Entonces, voy a tratar de explicarles con este videíto. ¿Cómo actúan las sustancias químicas depresoras? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma, aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Bueno, resumiendo, mientras más GABA nosotros tengamos funcionando en una neurona, en un neurotransmisor, más efecto analgésico y más sedación vamos a tener, ¿no? O sea, estamos haciendo una despolarización de la neurona, donde el pacientito va a sentir eh, una depresión en cuanto a la ansiedad, ¿no? A esto también damos fe que tiene el mismo mecanismo de acción frente a unas convulsiones, ¿no? El óxido nitroso, eso es un detalle muy interesante, que el óxido nitroso nos ayuda a atender pacientitos con convulsiones epilépticas, ¿no? Estados epilépticos. ¿Por qué? Porque si el pacientito está teniendo una crisis epiléptica, lo que hace el profesional médico, anestesiólogo en este caso, lo que hace es administrarle una benzodiazepina para que deje de tener esas convulsiones. Lo mismo pasa con el óxido nitroso. El óxido nitroso, las moléculas entran en los neuroreceptores, ¿no? Como dice el video, y sobresaturan con iones negativos. Entonces el paciente entra en un estado de depresión, ¿no? Ese básicamente es un poco resumido lo que hace el óxido nitroso. Efecto ansiolítico. Las benzodiazepinas, así como les decía, así como el óxido nitroso, actúan por medio de la facilitación de una neurotransmisión inhibitoria GABA. Mientras más GABA hay en una neurona, más inhibición de la ansiedad vamos a tener nosotros. En pantallas, ustedes pueden ver mi, mi persona. Esta es la primera vez que yo probé el óxido nitroso, ¿no? Fue en una charla que vinieron a hacer acá en Oruro. Entonces, llamándome la atención, yo me puse como voluntario y pues pude sentir, pude palpar, pude tener esa sensación, ¿no? De tranquilidad. Asimismo, el docente en ese entonces que estaba manipulando pudo introducir agujas en mi muñeca. Yo no sentí nada, no más estaba en un estado ¿qué les digo? Como si estuviera feliz, ¿no? Y bueno, estaba tranquilo, no me dolía nada, es más, podía contar toda mi vida y estar feliz, ¿no? Un efecto anestésico ocurre a nivel molecular con la inhibición del tipo N-metil de aspartato, dos receptores del glutamato ionotrópico. O sea, bueno, como les dije, ¿no? Entrar a hablar sobre esto es un módulo, pero es igual, son neuroreceptores donde el óxido nitroso actúa para tener un efecto anestésico. No va a ser un efecto anestésico
como tal, como si estuviéramos aplicando una lidocaína, ¿no? Sino una anestesia leve mínima para que el paciente pueda tolerar estímulos. Vamos a hablar un poquito sobre la técnica inhalatoria con óxido nitroso. Existen varias técnicas, ¿no? En para esta titulación, ¿no? Con óxido nitroso. Yo voy a hablar una de las tres o cuatro que hay, ¿no? Más ustedes van a profundizar cuando tengan esa certificación con la empresa. Bueno, tenemos una titulación. Cuando hablamos de titulación, nosotros tenemos que decir que podemos administrar medicamentos y podemos incrementar poco a poco hasta tener un objetivo. Tal es el caso con el óxido nitroso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de las benzodiazepinas, del midazolam, ¿no? El midazolam eh, vía oral, ¿no? Es muy difícil titularla. Me refiero a que nosotros vamos a partir la pastilla de 7,5 o la pastilla de 10 miligramos, ¿no? La vamos a administrar según kilo peso. Entonces, y nuestro pacientito es un Franco 4, digamos, ¿no? Entonces, son pacientitos que no van a tolerar. Entonces nosotros tenemos que hacer maniobras, agarramos una jeringuilla, la colocamos lo más profundo, lo más adentro de la boca que podamos y hacemos la aplicación del émbolo. Entonces algunos de los pacientitos lo tragan entero. Otros, la mayoría de los pacientes agarra y lo escupe, ¿no? Entonces, a eso me refiero que no es una titulación. Por ejemplo, con el midazolam, difícilmente podemos saber cuánto de medicamento ha ingresado o cuánto de medicamento el paciente lo ha botado. Mientras que con el óxido nitroso, nosotros podemos ir titulando, porque en la máquina nosotros tenemos las perillas de óxido nitroso y la perilla de oxígeno. Nosotros vamos a ir titulando, tenemos que tener la valoración, por decir, si digamos, eh, estamos con un pacientito de 3 a 6 años, a 5 años, entonces nosotros vamos a ponerle 4 o 5 litros de oxígeno por minuto, ¿no? Entonces, según eso, vamos a ir titulando el óxido nitroso, vamos a colocar un volumen de óxido nitroso, 2 volúmenes, 3 volúmenes, entonces hasta lograr el tipo de sedación que nosotros querramos tener con el pacientito. Pasos clínicos de la técnica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos pasos son en un paciente que les digo que es relativamente colaborador, porque en un paciente niño de 3 años, de 2 años o de 1 año, difícilmente vamos a tener una buena posición del paciente, vamos a poder medir, vamos a tener una oximetría fallida, ¿no? Entonces, esta técnica es en un paciente relativamente cooperador. Ya vamos a tener una posición del paciente que va a ser, más o menos va a ser en una posición semi echada. La posición del equipo va a ser lo más cómoda para nosotros. Si es que nosotros trabajamos con asistente, entonces no tendríamos mucho problema con ese aspecto, pero si trabajamos solo, tiene que estar al alcance de nuestra mano para nosotros poder ir titulando, ¿no? Con un oxímetro, medir la oximetría del paciente. Tenemos que basarnos en esos equipos. Nosotros vemos y sabemos que el paciente está estable, tranquilo, con la saturación de oxígeno. Si es que nuestro pacientito está desaturando, quiere decir que algo está pasando, ¿no? O si es que nuestro pacientito está saturando normalmente, o viene, digamos, viene con un resfrío y con las narinas obstruidas, entonces nuestra saturación va a ser diferente. No vamos a tener una saturación al 100% por más que nosotros le pongamos los medicamentos, que es las narinas o la máscara nasal, ¿no? Realizar un flujo de oxímetro de un volumen 7 por minuto. O sea, este es un pacientito por, digamos, de
9 años, digamos, ¿no? Donde nosotros le vamos a colocar directamente 7 volúmenes de oxígeno puro para estabilizar. Si el pacientito ha entrado con una oximetría basal de, no sé, 85, digamos, nosotros con la máquina tenemos que llegar a un 100%. ¿No? Y esos datos de una oximetría basal, una oximetría intermedia y una oximetría final, tenemos que ir anotando en nuestra hoja clínica o nuestra historia. Eso para nuestro respaldo y para que nuestro paciente se sienta tranquilo, ¿no? Es importante que el gas esté fluyendo antes de colocar la máscara. Bueno, eso es aleatorio. Yo generalmente les digo que vamos a jugar con la nariz de payasito y va a empezar a circular un viento, un aire muy rico, ¿no? Entonces el paciente ya se imagina que va a tener un gas o un aire, ¿no? Otro detalle, podemos colocar una o aromaterapia dentro de la mascarilla para que así nosotros poder decir al paciente, vas a sentir un olor a chocolate, a frutilla, a lavanda. Entonces nosotros les colocamos y efectivamente ellos van a sentir ese sabor, ese saborcito, ¿no? Verificar que el paciente esté respirando confortablemente. Para eso nosotros tenemos diferentes tipos de narinas, ¿no? De máscaras nasales. Tenemos las pediátricas y las adultas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir jugando cuál le adapta más a un pacientito. Verificar que el flujo del gas sea adecuado. Entonces aquí es donde nosotros ya hacemos nuestra inducción con el óxido nitroso, ¿no? Que ese es el paso 8. Realizar una inducción inicial debe realizarse de 3 a 5 minutos. En un paciente que recién está viniendo, digamos, que no es emergencia. Ya viene el paciente, el papá dice, doctor, mi hijito tiene miedo, por favor, hágamelo con óxido nitroso. Ok, entonces, haciendo paso a paso, mostrándole al paciente y que esté cooperando, vamos a lograr una titulación de 3 a 5 minutos, ¿no? Pero si es que, digamos, tenemos una emergencia, tenemos una intrusión, una fractura dental, donde nosotros tengamos que colocar una anestesia rápida, esto de la titulación lo vamos a evitar y directamente lo vamos a así como una sobredosificación. Y lo que yo hago es agarrar, medir, ¿no? 4 volúmenes de oxígeno y 3 volúmenes de óxido nitroso de entrada. Entonces al pacientito lo tengo estable de entrada y hago las maniobras del procedimiento que vamos a realizar. Como paso 9, verificar que el tubo de escape esté conectado a una fuente de evacuo. Acá en Bolivia, bueno, en Oruro, no estamos, ¿qué les digo? No estamos acostumbrados a tener un tubo de escape que vaya directamente a la cloaca, a los desechos, porque según la literatura, el tubo, eh, bueno, acá tenemos la narina, ¿no? Acá está la máquina donde administra el oxígeno, el óxido nitroso, entra a la nariz y todo el desecho va por un tubo que tiene una cola. Entonces, esta cola debería estar conectada a un tubo de escape, ¿no? O de desechos, pero con que le pongamos en el piso y tengamos buena ventilación en nuestro consultorio, no hay por qué, porque el óxido nitroso no sube, es un gas pesado, se mantiene a nivel del piso. La administración del óxido nitroso debe ser de forma titulada, como ya les estaba diciendo, ¿no? Cada 3 minutos podemos realizar un incremento de un volumen. Para evitar que el paciente esté susceptible, tenemos que evitar decir se siente adormecido, está aturdido, ¿no? O sea, preguntas con las que nosotros que tal vez quisamos o queremos encaminar al paciente, digamos, secundariamente, pero cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, lo estamos alertando al paciente. Mientras más eventos excitatorios tengamos nosotros frente al paciente, el paciente no se va a sedar.
Mientras nosotros tengamos menos episodios excitatorios, el paciente va a entrar en un plano de sedación mínima. ¿No? Podemos utilizar uno. Yo en consultorio utilizo la música, ¿no? Las de 360 Hz, las de 460 Hz, que son musicoterapias, ¿no? Relajantes para los pacientes. Entonces, según a eso, podemos apoyarnos en aromaterapia, bajar las luces del consultorio, entonces, propiciar un ambiente para que el paciente entre en un estado de sedación, ¿no? Identificar el pico en cada paciente, evitando la sobresedación, ¿no? Esto del gas de la risa está, está mal dicho, ¿no? Porque cuando el paciente está eufórico, ¿no? O sea, tiene mucha risa, quiere decir que nos estamos sobrepasando de la capacidad de sedación para ese pacientito. Nuestro paciente tiene que estar tranquilo, no tiene que estar, guau, ja, 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 no sé, soy un payaso, tengo superpoderes. Eso es un signo que el paciente está siendo sobresedado, ¿no? Esto de identificar el pico de sedación para anotarlo en nuestra hoja clínica, con el fin de que a la siguiente sedación que el paciente necesite, nosotros ya sepamos identificar, ¿no? Ah, no, mi paciente, su pico ha sido 5,4, digamos, ¿no? O ha sido 6,3, 6 de oxígeno y 3 de oxígeno, 3 de óxido nitroso. Entonces, según a eso, directamente para ir directamente a la sedación, no estar de nuevo titulando, 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 así perdemos bastante tiempo también, ¿no? Indicar al paciente que debe hablar lo necesario, ¿no? Mientras menos el paciente abra la boca, mejor porque el oxígeno que va a respirar lo va a botar por la boca. Nosotros necesitamos que el gas que esté entrando por la nariz se quede en los pulmones, ¿no? En todo momento el paciente debería estar monitorizado. Eh, en el consultorio tenemos monitores de mesa, tenemos monitores ambulatorios y también nos sirve con lo que yo empecé a monitorizar mis pacientes con los oxímetros dedales, con los pequeños. Eso también nos sirve de bastante, es bastante ayuda para nosotros, ¿no? Acá tengo una breve reseña. Este video lo hice el año pasado, si mal no me recuerdo. Vamos a ver cómo va a empezar mi oxigenación, mi presión, mi frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a ver cómo es mi basal, ¿no? Cómo estoy entrando. Y vamos a ver cómo va a ir mejorando con la aplicación de oxígeno. Mi saturación tiene que ir mejorando. Ese es mi monitor portátil. Ahí estamos viendo un mapeo de la frecuencia cardíaca. Si ustedes ven, tengo al lado izquierdo de sus pantallas, tengo 86% de saturación. Mi frecuencia respiratoria estamos en 84, ¿no? Y una temperatura de 32 grados. Yo me acuerdo que era, ¿qué les digo? Invierno en ese entonces. Está terminando de realizar el mapeo. Y bueno, tenemos 120,79, ¿no? Con esos datos basales, eh, eh, realizar una anestesia, que es una sedación. ¿Qué les digo? Es una sedación profunda. No, yo no me atrevería. ¿Por qué? Porque mi paciente no está estable. No está saturando bien. En unos 2 o 3 segundos mi paciente puede desaturar más aún y entraríamos
en una crisis respiratoria, tendríamos problemas en el consultorio. Pero si es que nosotros, como ustedes están viendo, yo estoy colocando directamente 6 volúmenes de oxígeno y para posteriormente realizar ejercicios de respiración, de inhalación y exhalación solamente por la nariz, no por la boca. Si ustedes pueden ver el balón, ¿no? El balón se está moviendo, simulando los ejercicios respiratorios de nuestro pulmón. Entonces vamos a ver que mi oxigenación va a ir subiendo poco a poco hasta tener una oximetría adecuada o por lo menos aceptable para recién realizar algún tipo de procedimientos. ¿No? Bueno, con la ayuda de la máquina mi oxigenación es de 97%, ¿no? Entonces ya tengo a mi paciente, ¿no? O a mi persona, digamos, estaría ya estable para poder utilizar el óxido nitroso y poder entrar en un plano de sedación mínima, ¿no? Y bueno, un dato característico de una sedación es cuando tenemos al paciente con una enfocado, no va a parpadear, ¿no? O también tenemos los pies de bailarina, ¿no? El paciente cuando entra a consultorio ansioso, nervioso, tiene los pies de esta manera, intruido, o sea, hacia adentro. Pero cuando el paciente ya empieza a relajarse, los pies empiezan a irse para afuera. Entonces, ese es otro signo de tranquilización. La recuperación, como en un principio les dije, disminuir gradualmente el óxido nitroso, ¿no? Tampoco podemos quitar el óxido nitroso como está con la mascarilla, nosotros no podemos hacer esta acción, sacarlo de golpe. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones están llenos de óxido nitroso. Podemos tener una crisis respiratoria, podríamos causar un laringoespasmo, que eso puede ser lo peor que nos puede pasar, ¿no? No quitar inmediatamente la máscara, porque produciría una hipoxia, ¿no? Donde vamos a tener letargias, cefaleas, náuseas. Ahí sí el paciente se va a sentir como cuando nosotros estamos al día siguiente después de ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? El chaque, un dolor de cabeza fatal. Entonces, para no tener estos efectos secundarios, digamos, del óxido nitroso, tenemos que esperar por lo menos 2 o 3 o 5 minutos con oxígeno puro para que nuestro paciente no tenga ningún tipo de problema. Después de 5 minutos, el paciente si aún tiene síntomas de letargia, seguir administrando oxígeno. Alguna literatura nos decía que el test de Rigger, donde son para unir puntitos, ¿no? El paciente tiene que poder realizar eso, tiene que poder pararse con un pie, con otro pie, poder saltar, entonces para así nosotros despacharlo tranquilamente. Tal vez el paciente adulto no viene y se va, lo vamos a despachar medio mareadito, entonces tal vez él tiene que manejar auto, entonces no es bueno despachar así al pacientito, ¿no? Siempre verificar los signos vitales y anotar en la historia clínica. Como ya les dije, tenemos que tener una historia clínica de signos vitales basales, intermedio y signos vitales de finalización del procedimiento. Solo a solicitar al paciente que haga el test de trigger y oriente sobre su alta, ¿no? Entonces, como ya les dije, son unos test que se puede hacer llenar, ¿no? Pero en pacientes muy pequeños es difícil que hagan, de 2 años, de 3 años, es difícil que hagan un test de trigger, ¿no? Pero se le informa, en el mejor de los casos, yo grabo
todo el procedimiento que se les realiza a los pacientitos para luego mostrar todo lo que hemos hecho y el paciente vea su reacción, cómo ha sido antes, durante y después del tratamiento. Eso también los tranquiliza bastante a los pacientitos, ¿no? O realizar un relato detallado de la consulta indicando la dosis que se utilizó. Eso con el fin de tranquilizar a los papás del procedimiento que se le ha realizado, ¿no? Al finalizar la consulta, cierre los cilindros. Me ha pasado alguna vez que por apurado termino las sesiones de sedación y lo dejo el óxido nitroso con la válvula abierta y pues al día siguiente ya no hay óxido nitroso, ¿no? Entonces, cositas, detalles que se tienen que tener en cuenta. Este es el test de trigger que yo les dije, ¿no? Unir los puntos para ver si nuestro pacientito está totalmente consciente. Bueno, ahora entrando un poco a hablarles, a identificar a nuestro tipo de paciente, tenemos que saber esta clasificación. Es una clasificación de Frankl, donde Frankl los categoriza tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, siendo tipo uno el paciente súper negativo, ese paciente Chucky que no quiere ni sentarse en el sillón, no quiere ni entrar, entra a gritos, a patadas, ¿no? Tenemos un Frankl 2 que es levemente negativo, un Frankl 3 que es levemente positivo y el Frankl 4 que todos o bueno, son esos pacientitos con los que se dejan hacer TikToks, con los que nos sacamos fotitos y demás. Entonces nosotros tenemos que saber identificar y clasificar a nuestro paciente, porque según a esto nosotros vamos a ver el tipo de sedación. Por ejemplo, si nos toca un paciente tipo uno, un Frankel uno, el óxido nitroso, y más aún si es que es un paciente de 3 años o 2 años, entonces el óxido nitroso no vamos a tener éxito con el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque el paciente no va a querer la mascarilla en su nariz, siempre va a estar peleando, entonces va a estar gritando. Para este tipo de pacientes tenemos que coadyuvar la sedación con otro tipo de medicación o hacer una medicación conjunta, ¿no? Les paso a mostrar un videíto para identificar tipos de pacientes. No, como ustedes pueden ver, la pacientita de 3 4 años ya viene con un trauma arraigado fuertemente, ¿no? Que no quiere ni entrar ni subirse, no quiere tener contacto conmigo. Entonces, sí, ese pacientito es apta para un tipo de sedación con benzodiazepinas, no directamente con el óxido nitroso, ¿no? Tenemos otro tipo de pacientitas. Ustedes pueden ver, esta pacientita está moviendo los dedos de su manito, está viendo a un lado, otro lado, entonces entraría a una clasificación tipo 3 Franklin, ¿no? ¿Por qué? Porque es ligeramente cooperadora y demás. Tenemos este otro tipo de pacientito, ¿no? Este es un pacientito ASA 3, ¿no? Aparentemente este pacientito, bueno, este pacientito es neurodivergente, ¿no? Neurofuncional, tiene el síndrome de Williams, tiene bastantes problemas en su cuerpito, es un pacientito que yo les digo, los pacientes que vienen en combo, que tienen autismo, tienen problemas cardíacos, renales, mentales, psicológicos, entonces
son una bomba, un combo para atender. Este paciente aparentemente es un paciente Frankel 4, o sea, súper colaborador, pero llegado el momento, sí tuvimos que necesitar de una benzodiazepina para poder realizar su tratamiento. Así como ustedes vieron el último pacientito, que era un pacientito neurodivergente, ¿no? Tenemos que clasificarlos también según a su riesgo ASA, ¿no? Un paciente ASA 1 va a ser un paciente saludable sin compromiso sistémico, es el paciente neurotípico, normal, ¿no? Tranquilo, no tiene ninguna alteración, ningún diagnóstico, entonces ese es un pacientito ASA 1. Tenemos a los pacientitos ASA 2, donde entran los pacientitos con TEA, con TDAH, con síndromes de Down, ¿no? Entonces son pacientes con afección sistémica moderada, pero que no es una limitante. Entonces, por decirles, un paciente TEA entraría en un ASA 2, ¿no? O tal vez puede ser un ASA 1, ¿no? Que sí puede ser tratado con óxido nitroso. Pero si digamos es un pacientito que tiene una afección sistémica que es incapacitante para el paciente, entonces ya no es apto para una sedación mínima. Pacientitos ASA 3. Los pacientitos ASA 3 es el que les presenté, ¿no? El pacientito con síndrome de Williams, con afección sistémica severa, limitante, pero no incapacitante. Este tipo de pacientitos mejor es llevárnoslos a un quirófano, ¿no? Y a los controles, una vez que ya la boca esté totalmente rehabilitada, ya los controles serían con una sedación mínima, con una sedación medianamente mediana o tal vez una profunda, ¿no? Los pacientes ASA tipo 4 son pacientes con afección sistémica severa e incapacitante. Este es un pacientito con parálisis facial, ¿no? Que es parálisis cerebral, un PCI, ¿no? Que tiene atetosis, que tiene espasmos musculares, tiene válvulas intracraneales, tenía válvulas coronales. Entonces, es un paciente sistémico que difícilmente lo vamos a atender en consultorio por el alto riesgo que él manifiesta en ser atendido y eh, simplemente colocando una anestesia local podemos hacer mucho daño con este pacientito. Entonces, es mejor llevárnoslos a quirófano para hacer una rehabilitación correcta y total, ¿no? Un pacientito ASA 5. Estos pacientes ya ni por si acaso nosotros los vemos. ¿Por qué? Porque son pacientes moribundos sin expectativa de sobrevivir por más de 24 horas, ¿no? Con o sin cirugía, pacientes con CA, ¿no? Pacientes con cáncer, pacientes ya con una veniastinitis. Esos ya lo ve el maxilofacial, pero nosotros ya no. Y el pacientito ASA 6 son los pacientes con muerte cerebral cuyos órganos estén ya siendo removidos para donación. No, un dato interesante que acá en Bolivia el único órgano que nosotros podemos donar son los riñones, ¿no? Y el papeleo que es un trámite, ¿no? Hacerlo y hasta eso el órgano ya es inservible. Pero bueno, así estamos. Son esos los tipos de pacientes ASA, ¿no? Entonces, según a eso, también tenemos indicaciones de qué y qué pacientes tratar, ¿no? Tenemos a los pacientitos que tienen miedo, ¿no? Al dentista, que tienen miedo a las agujas, a esas trepanofobias, ¿no? Pacientitos que tienen la tendencia a tener una emesis, ¿no? Vómitos, ¿no? Pacientitos con accidentes, fracturas, pacientitos diabéticos, ¿no? Y en los pacientes ASA 1 o 2 que no tengan compromiso sistémico, que no sea incapacitante, mejor dicho, ¿no? Entonces, son todos estos, ahí, bueno, lo que les hablaba hace rato, un pacientito con epilepsia. Nosotros podemos controlar a un pacientito que tenga una crisis epiléptica en nuestro consultorio con el óxido nitroso.
Las contraindicaciones son el flap, ¿no? El labio paladar fisurado, porque nosotros trabajamos con las vías aéreas y nosotros tenemos una comunicación eh, de la boca con la nariz, entonces no vamos a tener éxito, ¿no? Necesitamos también una buena anatomía para poder colocar nuestras mascarillas. Pacientitos que han sufrido o que tienen traqueostomía, respiradores bucales, difícilmente vamos a tener una sedación adecuada, ¿no? Obstrucción de vías aéreas, desviación de cornetes, no podemos. Pacientitos ASA 3, 4, 5 y 6 tampoco se puede. Pacientitos con problemas de oído, laberintitis, vamos a causar una opresión en la bóveda craneal. El paciente va a salir gritando, ¿no? Una macroglosia porque podemos ocasionar una apnea obstructiva del sueño. Pacientes con tratamiento de bleomicina puede causar una fibrosis pulmonar. En el primer trimestre de gestación, prohibido el óxido nitroso, ¿no? Pacientes con complicaciones pulmonares graves, neumotórax, fibroma pulmonar, no se puede, ¿no? Con deficiencia de cobalamina de vitamina B12 podemos causar muertes celular progresiva, no podemos utilizar el óxido nitroso. Terapias inmunosupresoras y esclerosis múltiple, tampoco podemos utilizar. Son en estos casos donde no podemos utilizar el óxido nitroso, que como ustedes podrán ver, o sea, son pacientes que tendrían que estar hospitalizados o tener algún tipo de atención especializada, ¿no? No en consultorio, sino hospitalizado. Las contraindicaciones por procedimiento son los niños cronológicamente inmaduros. Sabemos que los pulmoncitos de los 3 años para arriba ya están prácticamente maduros, los alveolos, ¿no? Pero 3 años para abajo se puede realizar si es que el paciente tiene eh, una capacidad coeficiente intelectual alto para entendernos y no sacarse la mascarilla, ¿no? Niños Frankl 1 y 2, o sea, esos niños súper negativos que no quieren ni entrar al consultorio. Procedimientos quirúrgicos que involucren un labio superior, tampoco, porque nosotros necesitamos una anatomía normal y funcional para trabajar. Personas convulsivas, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, claustrofobia, en vez de ayudarlos, vamos a causar más daño, más trauma y hasta nos pueden agredir a nosotros. Pacientes con trastornos psiquiátricos, el óxido nitroso no les va a hacer ni cosquillas, ¿no? Más bien les va a gustar. Y deficiencia intelectual grave, esos pacientitos que no van a entender los Frankl 1, ¿no? Que no van a entender, que o tienen una parálisis cerebral eh, bien marcada, entonces son pacientitos que no vamos a poder atenderlos con la sedación. Ya para ir un poco terminando, creo que esta es nuestra última diapositiva, vamos a ver los niveles de sedación, ¿no? Tenemos diferentes tipos de sedación, los que nosotros podemos ofrecer. Podemos ofrecer una sedación mínima y moderada, ¿no? Eso en consultorio, no de manera ambulatoria. La sedación profunda y anestesia general la conviene realizarla con un médico anestesiólogo. No como hace rato les dije, ¿no? Mientras más sabemos de sedación, más complicaciones se nos van a presentar en el camino. Entonces, nosotros con el óxido nitroso vamos a ocasionar o vamos a inducir a un paciente a una sedación mínima, no más. ¿No? Entonces, donde vamos a tener un tipo de respuesta normal, responde a estímulos verbales, el paciente, van a ver, les voy a mostrar unos videitos donde el paciente me cuenta lo que ha pasado, ¿no? La vía aérea no va a estar afectada, va a estar permeable, la ventilación va a estar espontánea, no se va a ver afectada, ¿no? El sistema cardiovascular tampoco va a estar afectado. Vamos a tener una frecuencia cardíaca normal, ¿no? En una sedación moderada, donde nosotros vamos a utilizar tal vez una benzodiazepina, ¿no? Vamos a tener incluso una respuesta, un tipo de respuesta a estimulación verbal y táctil. El paciente sí va a tener
una respuesta, ¿no? Las vías aéreas van a estar permeables. En la mayoría de los casos no necesitan intervención, pero generalmente yo aconsejo dar una respiración artificial, ya sea por narinas o por la máscara facial, ¿no? Una ventilación, la ventilación va a estar espontánea, adecuada, y el sistema cardiovascular va a estar usualmente mantenido, porque no causamos ni una bradicardia, ¿no? Generalmente se causa una taquicardia. Una sedación profunda y anestesia general, bueno, esta la realiza el anestesiólogo, ¿no? Creo que tengo un videito donde el anestesiólogo utiliza el sevoflurano, que es otro tipo de gas, ¿no? El sevoflurano es un gas eh, con el cual induce al paciente a una sedación profunda, ¿no? Él hace respirar con una mascarilla este gas. El paciente entra en un estado de euforia, ¿no? Está respirando, 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 entra en un estado de euforia, se mueve y queda quieto, se duerme. Y es ahí donde el anestesiólogo coloca las vías, un suerito y ya pues por ahí empieza la sedación profunda, ¿no? Asimismo con anestesia general. Entonces, como conclusión, nosotros en consultorio con el óxido nitroso solamente vamos a inducir a una sedación mínima, a una ansiólisis. Vamos a reducir la ansiedad lo más que podamos. Bueno, eso es en parte lo que, lo que viene con el paquete del óxido nitroso. A ver, vamos a ver. Este es un videíto. Antes tenemos alguna pregunta, Andresito. No, de momento no. Bueno, una doctora consulta. Por favor, un poco más fuerte, no se escucha bien. Y bueno, no tenemos más consultas Ah, bueno, de vale. momento. Ya. Bueno, tal vez quisieran los colegas realizar las preguntas, qué les inquieta, por qué están en este camino de la sedación, eh, qué dudas tienen sobre el óxido nitroso, vamos a ir respondiendo, ¿no? Acá tengo un pequeño videíto. ¿No? ¿A qué le tienes miedo? A, a las agujas. A las agujas. ¿Y hoy sentiste? ¿Había agujas o no había agujas? No, No había. ¿No has sentido nada? no. Ay, bien. Pero dile, chaval, no. Chao. Adiós, chicos. No, entonces lo que ustedes pueden ver, este paciente es un Frankel 3, ¿no? Sí tiene una trepanofobia, una fobia a las agujas. Con la ayuda del óxido nitroso pudimos realizar dos extracciones, ¿no? De piezas temporales y él ahorita está saliendo de los efectos del óxido nitroso, ¿no? Puede hablar, puede contar lo que ha pasado. Según él, no hemos utilizado agujas, pero sí se utilizó la técnica tradicional, ¿no? Colocar anestesia infiltrativa, hacer la sindesmotomía, el retirado de los dientes y demás, ¿no? Entonces, el pacientito tuvo una experiencia agradable, al parecer, de los tratamientos que se le ha realizado. Mm, No sé si puedo compartir. Perfecto, doctor. Hay Sí, algunas sí, consultas, no sé si gusta compartir primero los videos y al final respondemos las consultas. ya, también, muy bien. ¿Se ve este Perfecto. video? Bueno, No estamos viendo el video, doctor. Una consulta, doctor. Buenas noches. ahora sí, sí, dígame, por favor. No hay ningún efecto secundario cuando
si yo anestesio con una anestesia fuerte, con una anestesia articaina, por ejemplo, y a la vez sedado, Bueno, no, no, porque la anestesia, la articaína, lo que nosotros, si bien sabemos que tiene más concentración de lidocaína, no, no va a ser, su acción va a ser localmente, a no ser que hagamos, que por mala suerte hayamos llegado a, a una venita troncular, ¿no? Y ya realicemos la punción ahí. Pero no, no hay ningún tipo de contraindicaciones, ¿no? Más bien, el óxido nitroso va a ayudar a que la experiencia de la infiltración de la anestesia sea tolerable y agradable. ya, ok. Gracias, muchas gracias. No, en este videito lo que yo estoy diciendo, este pacientito, por ejemplo, los papás, es un pacientito que tiene trepanofobia, ¿no? Un susto, un pavor a las anestesias. Vino con un diagnóstico eh, para un corte de frenillo, se me fue el nombre, ¿no? Entonces le hicimos una frenelectomía lingual con electrobisturí. Como ustedes pueden ver, el pacientito está tranquilo. Si pueden escuchar, el paciente está con una musicoterapia de fondo, ¿no? Y pues nada, está tolerando. Nosotros estamos haciendo una técnica infiltrativa lo más lenta posible para tampoco causar estímulos dolorosos, ¿no? Tal vez hay alguna otra pregunta por parte de los colegas. Si gusta, doctor, ya podemos empezar con las consultas que lo han hecho en el chat. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, nuevamente agradecer a todos los presentes que están en esta oportunidad. Agradecerles a los doctores que están en otros países también, como he visto de Perú, Argentina, pues Chile también. Bueno, nuevamente, vamos a ir a las consultas. Eh, Buenas noches, doctor. ¿Cuál ha sido el paciente más joven que ha atendido? Por favor, consulta a la doctora Mabel. El paciente más joven que se ha atendido con óxido nitroso ha sido, si más no me equivoco, de año y 9 meses. No, obviamente en este tipo de pacientitos muy pequeños se utiliza una sedación combinada con benzodiazepinas y mantención o una fase de mantenimiento con el óxido nitroso. Así podemos tener un éxito en el tratamiento. Perfecto. Hay otra consulta. Doctor Wilfredo, una consulta, doctor. ¿Qué situaciones adversas son más frecuentes en el uso cotidiano del óxido nitroso y cómo se puede manejar? Consulta. Bueno, en, la literatura dice que, bueno, el paciente debería acudir en ayunas, ¿no? Según la experiencia de mi médico anestesiólogo, siempre los cita con 3 horas o 4 horas de ayuno. Pero en mi práctica, ¿no? En mi práctica del día a día, yo veo que el óxido nitroso más bien reduce esas náuseas, ¿no? Un efecto adverso sería que el paciente llegue a vomitar, ¿no? Pero hasta ahorita no ha pasado tal caso. También puede ser que por mala, mala titulación, ¿no? O mala administración o mal recuperamiento del paciente, nosotros podamos ocasionarle una cefalea, un dolor de cabeza. Además, más allá de eso, el óxido nitroso no causa nada, ¿no? Eso es lo lindo, que el óxido nitroso es muy noble, es un gas súper noble. Por ejemplo, nosotros tenemos el midazolam, ¿no? Que es una benzodiazepina muy utilizada en las guaguas. Pero, ¿qué les digo? Si es que nuestro pacientito desatura, nuestra cura, ¿cuál va a ser? Va a ser un flumacenil. Y este flumacenil nosotros tenemos que aplicarlo vía parenteral, ¿no?
puede ser intramuscular. Lo mejor es agarrar una vía, ¿no? Endovenosa y ver la reacción, la dosis reacción, cosa que no ocurre con el óxido nitroso. Nosotros aplicamos el óxido nitroso, cerramos la válvula del óxido nitroso y dejamos solamente con oxígeno, pues el paciente está con su cura, va a salir tranquilo de la sedación. Gracias, querido doctor. Bueno, hay otra consulta que es muy buena. Doctor Marcelo Reyes. En Bolivia el uso del óxido nitroso está permitido en clínicas odontológicas. Consulta al doctor. Hasta el momento no tenemos ninguna barrera para el uso del óxido nitroso. Si bien, esos comentarios, ¿no? Como un comentario, si bien eh, algunos funcionarios del CEDES, ¿no? Que nos controlan a nosotros, que nos rigen, tienen el conocimiento de que utilizamos el óxido nitroso, no hay ninguna ley, no hay ninguna barrera, ningún papel que nos diga que no podemos utilizar el óxido nitroso en consultorio, ¿no? Bueno, más allá de eso, este último, hace 3 meses atrás estaba en un congreso de anestesiología, ¿no? Donde, bueno, acá en Oruro, yo radico en Oruro, hay bastante controversia, ¿no? Del uso del óxido nitroso por la altura, ¿no? Y bueno, fui invitado a este congreso, entonces, donde hablaron específicamente de los tiempos, la calidad FIO, el CAM que cada paciente debería tener con la utilización de este óxido nitroso, ¿no? Entonces, eh, yendo yo con ¿qué les digo? Con mis evidencias científicas, pude defenderme, ¿no? Y llegaron a una conclusión, bueno, dijo, ¿no? El presidente de anestesiólogos que dice que una sedación por más de 1 hora ya se considera como un tratamiento iatrogénico, ¿no? Entonces, nosotros con esta técnica de sedación, eh, podemos estar 1 hora, 2 horas con el paciente totalmente controlado. O sea, ¿cuál es la diferencia? Como hace rato les decía, eh, cuando nosotros utilizamos una benzodiazepina, un estupefaciente, estamos jugando con signos vitales, ¿no? Estamos jugando con saturación, con ventilación. Si nosotros, por ejemplo, yo no sé manejar una ventilación aérea o no sé manejar vías endovenosas, no, o sea, no sé recuperar al paciente, entonces yo estaría haciendo una mala praxis. ¿No? Y más aún si es que yo lo tengo a mi pacientito con una benzodiazepina por 2 horas, ¿no? O por 3 horas, ya mi paciente puede entrar en un estado de hipoxia, ¿no? Entonces ya es algo negligente por mi parte, pero con el óxido nitroso no hay tal. Entonces, los anestesiólogos, los colegas, amigos míos también me dicen que sí, que se puede utilizar, pero con la precaución, ¿no? Que un paciente, un procedimiento bien realizado no debería ser más allá de la hora, que eso es lo aceptable. Exacto, querido doctor. Bueno, muchas gracias. Hay una consulta, disculpe, el óxido nitroso los recargamos, ¿dónde? Por favor, bueno, líneas arriba les dejé mi número celular, sin embargo, en la ciudad de Cochabamba nosotros hacemos las recargas del óxido nitroso y hay algunas empresas, ¿no? Que también hacen en algunas ciudades las recargas del óxido nitroso. Con mucho gusto, pues, puede escribirnos también a nuestras páginas que tenemos en nuestras redes sociales de Optonex y ahí podemos darle mayor información. Y nuevamente les digo, líneas arriba les dejé mi número. Hay otra consulta, el doctor Leis. Buenas noches, mi pregunta bueno, sobre el tema de la altura. ¿Puede alterar el límite de oxigenación? O sea, dijo usted que inicia en 7, en todos los pacientes se inicia en 7, consulta. No, no, es por edades, es por la capacidad pulmonar que tienen los pacientes, ¿no? De 0 a 4 a 5 años, la calidad va a ser de 4 a 5 litros por minuto. De 6 años a 8 9 años, la capacidad pulmonar va a ser de 6 7 8 litros por minuto. Y más allá de los 10 años va a ser pues al 100%, ¿no? Eso va a depender también del uso, bueno, por ejemplo,
Perdón. Si nosotros, ahora nosotros estamos utilizando con el óxido nitroso una máscara nasal que entraría de 4 a 5 litros por minuto, supuestamente, digamos, ¿no? En un niño de 6 años. Pero si yo estoy utilizando una bigotera, entonces la capacidad pulmonar va a ser de 4 a 5 litros por minuto. ¿No? Entonces, mucho depende a qué instrumento nosotros estamos utilizando para ventilar. Y en cuanto a la altura, es como cuando, ¿qué les digo? Con los deportistas, ¿verdad? Nosotros acá en la altura tenemos nuestros pulmones, nuestros alvéolos más desarrollados. Nosotros captamos más oxígeno. Entonces, para satisfacer nuestra capacidad pulmonar, tenemos que aplicar más oxígeno. ¿No? Entonces, para sedar a un niño, nosotros tenemos que aplicar un poquito más de oxígeno, de óxido nitroso para tener a un paciente estable, ¿no? No es tanto así como los que están en Cochabamba, digamos, mucho más abajo, donde ellos la capacidad pulmonar va a ser mucho menos frente a la nuestra. La diferencia es solamente el gasto respiratorio que tenemos, ¿no? No es más. Unos respiramos más, gastamos más oxígeno que otros que están más abajo que respiran relativamente menos, digamos, que no utilizamos mucho oxígeno. Esa es la diferencia. Así es, querido doctor. Bueno, hay otra consulta, doctora Vicenta Almaraz, buenas noches. Doctora, ¿existe diferencia en tiempo y dosis en relación a las edades, es decir, en adulto o niño? Consulta, muchas gracias. No, bueno, si bien nosotros podemos atender bueno, en este caso, ¿qué les digo? El nivel de ansiedad varía de persona a persona. Generalmente los niños vienen con un nivel de ansiedad bastante elevado, entonces nosotros vamos a utilizar unos parámetros por decirles, ¿no? Un 4-3 o un 4-4, ¿no? 4 de oxígeno y 4 de óxido nitroso, ¿no? Entonces, eso en el pacientito, pero también podemos tener otro tipo de reacción en un paciente adulto, ¿no? También hay que ver esto de la altura. Mi paciente, que les digo, si es un paciente deportista, tiene la capacidad pulmonar más desarrollada que un paciente que no es deportista. Entonces, vamos a tener que administrar un poquito más en ese paciente deportista, ¿no? En ese paciente adulto para bajar su ansiedad y mantenerlo estable. Gracias, doctor. Hay otra consulta, doctora Sandra Sousa. ¿Cómo se realiza la intervención en el maxilar superior si está con la mascarilla? Consulta, la doctora. Bueno, esta máscara que nosotros tenemos al principio parece que nos incomodaría, ¿no? Pero, ¿qué les digo? El labio, como está, es una mascarilla de silicona súper maleable. Entonces nosotros agarramos el labio, podemos traccionar, no interfiere en nuestro procedimiento. Tal vez una frenilectomía, tal vez una apicectomía, ¿no? Con los correctos elevadores eh, se puede realizar. Al principio, a mí sí me costaba un poco de trabajo realizar algunos procedimientos, ¿no? Pero después ya con la práctica uno se va adecuando y pues es más fácil. Para mí es más fácil utilizar una sedación atender a un paciente sedado que atender a un paciente con manejo conductual. Gracias. Hay otra consulta, doctora Mabel. Buenas noches. El tiempo de acondicionamiento es de 3 a 5 minutos. El tiempo de acción sería el tiempo de recuperación. Imagino el tiempo de inicio y el tiempo de recuperación, doctor. Bueno, son diferentes protocolos, como les dije a un principio. Esto de la titulación se le hace de 3 a 5 minutos, o sea, al paciente lo voy a ir titulando poco a poco, cada minuto colocándole un poquito de óxido nitroso, elevando, 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 ¿no? Pero hay otra técnica, ¿no? Donde yo directamente les coloco un decir, ¿no? 4-3, digamos, que es una dosis alta de óxido nitroso, entonces al paciente lo estaría haciendo entrar rápido a un plano de sedación mínima. Con este plano
yo puedo ir jugando, puedo ir titulando. Si quiero, por ejemplo, hay un momento en que yo voy a agarrar mi carpooler y voy a introducir a la encía, ¿no? Ese acto produce dolor. Entonces, para que mi paciente esté más tranquilo, yo voy a subir la dosis ese rato, ese momento de óxido nitroso para hacer la infiltración y luego bajar, volver a bajar al estado basal que estaba el paciente. Entonces, así yo puedo ir jugando, puedo ir titulando. Si yo, digamos, estoy ya a punto de extraer y no sale, entonces puedo subir un poquito más el óxido nitroso para hacer la manipulación, hacer la extracción, luego bajar el volumen del óxido nitroso para tener un paciente estable. ¿No? Y la recuperación es de 5 minutos, 3 minutos, mucho depende al pacientito. No, no hay tampoco una regla que diga sí o sí 5 minutos, no, es dependiendo a cómo va recuperando el paciente. Exacto. Otra consulta, en pacientes con problemas respiratorios, asma y cardiovascular, ¿está contraindicado consulta? No, bueno, uno, si es que nosotros queremos empezar a jugar con pacientes sistémicamente comprometidos, no, no se olviden, doctores, que estamos jugando con signos vitales. Entonces, por decir, si tenemos nosotros un paciente asmático o un paciente cardíaco, ¿no? Un niño, nosotros, por hacerlo bien, vamos a colocarle anestesia, epinefrina, óxido nitroso y demás. Entonces, nosotros, como odontólogos, no estaríamos certificando que nuestro paciente está entrando al 100% a nuestra consulta. Entonces, nosotros, en el caso de que tengamos pacientes sistémicos, ¿no? Tenemos que apoyarnos con nuestros colegas pediatras, ya sea neuropediatra, ya sea un pediatra de cabecera, ¿no? Quien nos dé el visto bueno para sedar. No, doctores, no se animen a entrar a un mundo de sedación como si, como si eso fuera la solución para todo y como que si nosotros tengamos el poder para realizar eso. No. Nosotros tenemos que tener un apoyo con los pediatras, ¿no? Si el pediatra ve alguna alteración, alguna, ¿qué le digo? Una alteración sistémica, un sístole de más, o tiene un soplo, entonces eso le está causando algún otro tipo de alteración de recuperación, digamos, ¿no? O tal vez está medicado el paciente. Entonces, el pediatra tiene que tener su valoración o nos tiene que dar su visto bueno para nosotros recién entrar con toda confianza, hacer cualquier procedimiento en ese pacientito. Si es sistémicamente comprometido, pero si el paciente es neurotipo, tranquilamente hacemos un tratamiento con toda confianza. Muchas gracias, doctor. Otra consulta, doctor Ángel Cruz. ¿Cuáles son los niveles de intoxicación en cantidad y tiempo del óxido nitroso? Consulta. Saben, las máquinas, ¿no? De óxido nitroso no nos van a dejar administrar solamente óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso, esta máquina va a estar acompañada. O sea, la máquina va a botar óxido nitroso y oxígeno. Siempre va a botar más oxígeno que óxido nitroso. Entonces, nosotros difícilmente vamos a poder llegar a una intoxicación en un paciente, salvo que nuestra máquina esté descalibrada o tenga algún desperfecto, que sí, ¿no? Tal vez una administración al 100%, o sea, los 10 volúmenes de, de óxido nitroso por unas 2, 3 o 5 horas continuas, ahí sí vamos a causar un daño neuronal, digamos, ¿no? Pero las máquinas no nos dejan hacer ese procedimiento. Es muy difícil que nosotros podamos hacer una iatrogenia con el óxido nitroso. Exacto. Hay otra consulta, doctora Marlene. Consulta, ¿cada qué tiempo se puede sedar al paciente? Consulta. Si es con el óxido nitroso,
queridos doctores, podemos hacerlo todos los días si es que nosotros así lo requerimos, ¿no? Obviamente el- el costo o precio del tratamiento va a primar también para los papás, ¿no? Para la economía, pero no hay ninguna contraindicación. Yo he hecho tratamientos seguidos, hoy, mañana, pasado, durante una semana, en paciente, ¿qué les digo? En pacientito que tenía 2 años. Y no hay problema, no hay nada. Son más bien los pacientitos con TEA, los autistas, que toleran bastante bien este tipo de tratamiento. Gracias, doctor. Bueno, hay otra consulta. Doctor Marcelo Reyes, buenas noches. En cuanto al factor económico, ¿cuál sería más o menos el costo por cita? Me imagino que es un poco regular, ¿no, doctor? A ver, si me puede, tal vez. Bueno, en cuanto a costos, tiene que ver, doctor, cuánto, ¿qué le digo? El costo del material que se va a utilizar, el oxígeno, ¿no? Y cuánto de ganancia o cuánto de pérdida va a tener usted. O sea, hablando de costos, yo eh, por esta vía no puedo orientarle mucho, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ir a otra consulta. Hola, soy Alexander de Guatemala. Un saludo, buenas noches, doctor. ¿Cómo se realiza la desinfección del equipo? ¿La mascarilla se esteriliza? Sí, es autoclavable, no hay ningún tipo, no se deforma, no pasa ningún tipo de contratiempos con las máscaras. Esta, por ejemplo, la que yo tengo es antigüita, ¿verdad, Andresito? Ahora ya han salido otro tipo de modelos, Exacto, ¿no? Entonces, que sí, también son exacto, autoclavables, son, no sufren malogros. exacto. Ahora, hay otra consulta, Lourdes Paz. Con respecto a los costos, bueno, es lo mismo. A ver, esta última consulta tenemos, Patricia Molina. Buenas noches, una consulta. En caso de tener un paciente niño que ha manifestado dolor dental intermitente, una vez sedado, puede realizar pruebas de vitalidad pulpar. El paciente, estando sedado, podría responder a las pruebas de vitalidad, frío, calor, etcétera. Consulta. Sí, sí, querida doctora. Em, no vamos a influir en el dolor. Es más, si es que el paciente, ¿qué les digo? Nosotros hemos logrado entrar a un plano de sedación mínima y nosotros causamos un dolor o un estímulo muy fuerte, el paciente va a salir de esa sedación. ¿No? El paciente tiene esa capacidad de responderle. Si usted le pregunta, ¿te duele este diente de arriba o de abajo? ¿Me puede señalar? Entonces el paciente difícilmente va a llevar su dedo, pero sí lo va a hacer, ¿no? Va a llevar al lugar donde le está doliendo. Le va a decir este diente o este diente. Entonces, también no va a influir en los cambios térmicos, ¿no? En la calidad de diagnóstico. Gracias, querido doctor. Bueno, no tenemos más consultas. Sin embargo, nuevamente agradecer a todos los presentes, pues, por haber participado esta noche. Queremos pues también mencionarles a todos que ya estamos lanzando la novena certificación a nivel internacional en sedación consciente con óxido nitroso. Pueden inscribirse ya de momento por nuestras redes sociales o mencionarles a las personas que se han inscrito en este curso para que puedan pues ver y conocer sobre los costos. Ya estamos lanzándolo en los próximos días, ¿no? Va a ser en la ciudad de Sucre. Y bueno, mayores datos y proporciones los voy a dar, queridos doctores, pues a los que me escriben de manera interna. Bueno, nuevamente, querido doctor Arias, agradecerle en esta oportunidad por habernos brindado, darnos todo su conocimiento, el hecho de que usted siempre haya estado apoyándonos y pues dándonos todo su conocimiento sobre el tema de sedación consciente con óxido nitroso, que realmente es algo importante, ¿no? Ya no tenemos miedo los pacientes, pues a los doctores, ¿no? Gracias a la sedación consciente. Querido doctor, Buenas nuevamente agradezco noches. de parte de la empresa Perdón, Optonex. Andrés, que te corte. Doctora, Una consulta más, por favor.
Si mi paciente es muy ansioso, doctor, ¿es necesario darle un ansiolítico antes de sedarlo? Si es Eh, muy pequeño, por ejemplo, sí. unos 2 años. Como le digo, doctora, hay diferentes tipos de protocolos, ¿no? Bueno, un detallito, ¿no? Un detalle pequeño. Cuando son los niños muy pequeñitos, yo puedo realizar una inducción con una hormona, ¿no? Puede ser con melatonina. Administrar una melatonina unos 15 o media hora antes para que mi paciente venga ya dormidito, ¿no? También puedo utilizar lo que es los antihistamínicos de primera generación. Esos antihistamínicos lo que van a hacer es causar sueño en nuestro paciente. Entonces, si es que mi paciente viene dormido al consultorio y yo continúo ese sueño con el óxido nitroso, pues bueno, podemos tener cierto éxito, ¿no? Pero si es que mi pacientito es un Frankel uno, ¿no? Que no se deja, no se deja, pues bueno, yo, a experiencia propia, yo optaría por una sedación combinada, ¿no? Un midazolam con óxido nitroso o otro tipo o sea, son bastantes protocolos, que eso, bueno, eso lo van a ver en las certificaciones que ofrece, ¿no? La empresa. Y una consulta, doc, ¿cuánto tiempo, o sea, 1 hora antes o cuánto tiempo usted recomienda darle ese ansiolítico antes de aplicar el óxido nitroso? Dependiendo al paciente. Eso ya tiene que ver la relación paciente doctor, ¿no? Doctor, Porque siempre va a haber una cita previa para ver qué tipo de sedación se va a utilizar en el paciente y cómo va a ser el abordaje en cuanto a la sedación, ¿no? Si yo veo que mi paciente es muy ansioso, general, yo le voy a dar ¿qué le digo? 1 hora antes y que venga totalmente dormidito. O si es un Frankel 3, un 4, entonces le voy a dar 15 minutos antes, digamos, ¿no? Todo depende a cómo es el pacientito. ok. Y doc, si fuera un paciente Franklin 2, ya colabora todo eso. Al momento de sedar al paciente, él se relaja. El paciente puede hablarte normalmente, puede cantar, todo eso. ¿Es normal? O sea, ¿está bien la sedación o no está bien aplicada la sedación? Bueno, eso quiero que entiendan, queridos colegas. Una sedación mínima y consciente, o sea, o sea, nosotros no estamos estimulando a un paciente para que esté noqueado, dormido, o sea, relajado totalmente. Esa es una sedación profunda. En una sedación mínima, el paciente tiene que poder hablar, tiene que poder contestar, tiene que poder responderme a estímulos. Pero si es que el paciente, bueno, algunos pacientitos también tienen algunos delirios, ¿no? Que también es característico del óxido que, no sé, pueden, por ejemplo, ayer, dicen, no, un niño estaba pasando clases de anatomía, entonces yo estaba con óxido nitrazo, entonces el paciente dijo, no, me van a revisar mis vísceras, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de comentarios pueden salir a flote, ¿por qué? Porque nosotros estamos jugando con el sistema GABA, o sea, con los neurotransmisores GABA. ¿No? Pero si, doctora, usted quiere llegar a un plano más profundo, no le aconsejo porque eso es ya trabajo de un anestesiólogo. Bien, como les decía, como en todo esta charla les decía, mientras uno más sepa de sedación, más problemas se van a presentar. Entonces, no nos metamos solitos a un problema grande. ¿No? Sí, el paciente en una sedación mínima tiene que hablar, respondernos, incluso hasta cantar de felicidad, ¿no? Hay algunos pacientes que lloran, ¿no? He tenido pacientes adultos, ¿no? Que se recordaron de sus papás y bueno, y empezaron a llorar de la nada. Es efecto de la sedación. Eso quiere decir que tal vez nos estamos sobrepasando de la dosis adecuada de su sedación.
Oh, perfecto, Doc. Esa era mi duda. Muchas gracias. Listo. Doctor, perdón por la intromisión, pero aprovecho la consulta de la colega. Entonces, ¿cómo yo verifico o sé que mi pacientito ya está sedado? Si sigo teniendo respuestas, si él sigue interactuando conmigo, ¿en qué momento me doy cuenta de que él ya está sedado? Ya. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo la manipulación o los procesos, estamos realizando, estamos en pleno procedimiento, tenemos que estar atentos a los signos característicos. Uno, vamos a tener un hiperfoco. El paciente va a dejar de moverse o de hablar y se va a focalizar en un punto. Y el parpadeo se va a reducir, no va a parpadear mi paciente. Otro, que el paciente cuando está entrando, o sea, nosotros estamos haciendo una inducción, mi paciente entra así, pero ya a medida que ya la titulación se está dando, el paciente va a empezar a relajarse. Como les decía hace rato, los pies de bailarina, los pies de bailarina, al principio ustedes van a notar que los pies son fruncidos y están, en vez de estar rectos o hacia afuera, están así o están cruzados. Pero ya cuando el paciente entra en una ansiólisis, empieza a relajarse, ¿no? Entonces son pequeños detallitos que cada profesional tiene que reconocer en sus pacientes, ¿no? Porque no todos los niños reaccionan igual. Exacto. Hay varias técnicas, ¿no, Perfecto. querida? Muchísimas gracias, doc. Mil gracias por la aclaración. Disculpe, una preguntita puedo hacer. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Disculpe, ¿qué pasa si un pacientito de Frankel 1 llega al consultorio y de repente yo le pongo el óxido nitroso, está bien, y de repente reacciona antes que le pase o sea, antes que absorba oxígeno? ¿Y qué pasa? ¿O cómo tengo que Bueno, recomendar a su ya padre, me, no sé, no sé, algo por ahí? ya me dirijo, ya me ubico la pregunta. Bueno, una vez me ha pasado que en un paciente pequeño, ¿no? Entonces, pongamos los 3 años. Entonces ya el manejo conductual se ha dado, el paciente está ya con la narina y nosotros, bueno, estamos gran parte del procedimiento yendo tranquilos, pero hemos hecho un estímulo doloroso. Entonces el paciente lo que hace es se estresa y se saca directamente. Entonces lo que podemos nosotros causar puede ser una hipoxia, ¿no? O vómitos en el paciente. Ya lo que tenemos que hacer si es que el paciente ya sale de plano, ¿no? O está, ya se pone sulfúrico el paciente, entonces lo que hay que hacer es bajar el óxido nitroso, o sea, cerrar el óxido nitroso y darle a full el oxígeno. Y por más que el paciente se esté moviendo, nosotros no debemos de sacar o debemos acompañar los movimientos del niño hasta por lo menos mm, eliminar el total del óxido nitroso de los pulmones. Por más que grite, por más que llore, por más que haga sus berrinches. Entonces, cerramos el óxido nitroso, agarramos y ¡guau! Y sigue, sigue, y sigue, y sigue por lo menos 1 o 2 minutos, entonces donde ya nosotros estemos tranquilos de que está saturando bien y que no tiene problemas de letargia, entonces nosotros despachamos al paciente tranquilamente. Pero si nosotros vemos que mi pacientito se ha parado y todavía está borrachito, entonces agarramos al pacientito y le colocamos, hacemos manejo de vías aéreas, ¿no? Ventilación, ventilación, ventilación para que el pacientito esté tranquilo. No podemos mandarle así. Ok, muchas gracias, doctor. Esa era mi pregunta. Listo. Buenas noches, doctor. Le habla Marcela. Una consulta, doctor. En el caso de pacientes, en mi caso tengo un paciente de 6 años. Él hace un año recibió un trasplante de riñón y necesita ser atendido. ¿Qué cuidados tengo que tener con este paciente o qué protocolo tengo que seguir con este paciente? Por favor, gracias. Bueno, se dice que el óxido nitroso ataca más a las cavidades, a los órganos más vascularizados y a las cavidades eh, cerradas, por ejemplo, la bóveda craneana, los intestinos, ¿no? Tendríamos que hacer una valoración o una interconsulta con el pediatra, ¿no? Con su médico, quien le está tratando
Uno para entrar nosotros con toda confianza, ¿no? Porque el óxido nitroso no va, no va a causar una insuficiencia renal, digamos, ¿no? O tal vez una litiasis renal, sino más aún le va a aliviar el dolor. Pero no es de más, no está de más una interconsulta, decir o hablar por teléfono, doctor, ¿cómo está? Le cuento que tengo este paciente, tantos, tantos, y necesito realizar una sedación consciente con óxido nitroso, nombre y Ujú. apellido. Y el paciente, bueno, entonces, doc, mándemelo, vamos a hacer la valoración, le hará sus exámenes correspondientes y junto con sus exámenes y una valoración por escrito le va a entregar al paciente. Entonces, con eso, usted, doctora, ya está libre de cualquier cosa, de cualquier Ujú. complicación y ahí el pediatra le dirá, puede utilizar, no sé, una dosis una cierta cantidad de dosis de anestesia con o sin epinefrina, ¿no? La utilización de algunos medicamentos, si, por ejemplo, si es que el pacientito está dañado, no puede renalmente, tal vez no puede utilizar ibuprofeno o diclofenaco, entonces utilizará un meloxicam, ¿no? Que tiene menor daño hepático, entonces todo eso tiene que ir de la mano del pediatra. Tenemos que caminar así. Gracias, doctor. Y en los pacientes autistas, doctor, Ujú. depende del grado del comportamiento que tenemos que trabajar. En cuanto al espectro autista, es bien amplio. Es súper amplio. Un paciente autista nivel 1 puede tener una reacción, un pincelazo de un nivel 3, ¿no? O tal vez tiene una hipersensibilidad de un nivel 3 o ser sensorial eh, auditivo, sensorial visual, ¿no? Entonces, en los pacientes TEAS tenemos que ser muy cuidadosos porque inclusive la textura del látex de nuestra mascarilla puede afectar en la reacción del paciente. ¿No? Entonces, tenemos que hacer una valoración, una cita previa, siempre tienen que tener nosotros los colegas, para evaluar y para preguntar todas esas cosas a los papás, porque los papás son los que nos van a dar la respuesta, si es sensorial, auditivo, visual, o es táctil, o es gustativo. Entonces, según a lo que nos dicen los papás, nosotros tenemos que ir entrando, tenemos que hacer nuestro abordaje, salvo que tengamos que hacer tal vez una sedación profunda, donde ya le aplicamos el sedante vía parenteral y pues ya pare de contar y se hace todo en una sesión, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, gracias, querido doctor. Bueno, nuevamente, bueno, es súper bueno tema la de la hora. Y querido doctor, ya para terminar, agradecerle nuevamente de parte de la empresa Optonex. Como me conocen todos, mi nombre es Andrés Tito, jefe nacional de negocios de la empresa Optonex. Queridos doctores, y cuando gusten me pueden escribir pues para invitarlos también a la certificación internacional y agradecerle, doctor Arias, por esta noche apoyarnos y darnos todo su conocimiento. Un No, abrazo y muy buenas noches a todos, querido doctor. Nos despedimos. no es más, querido Andresito, gracias por la invitación. También, bueno, hacerles la bienvenida a los nuevos colegas que están entrando a este mundo de la sedación, que es muy apasionante. A mí me encanta bastante, ¿no? Pero bueno, si alguno tiene alguna duda, si es que en el manejo del equipo, yo con gusto puedo orientarles en alguna duda que puedan tener, ¿no? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, como Juanito, doctor Juanito, en TikTok también. Entonces, bueno, Andresito, muchas gracias. Queridos doctores, hasta luego. Gracias, muy Hasta buenas luego, noches a todos. gracias. Hasta luego. Mil gracias, Andrés, mil gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien.